Hoy abordamos un tema candente que está generando debate en todo el mundo. El obispo Paprocki lanzó una crítica sin precedentes al presidente Biden, generando controversia por su actitud considerada contradictoria con los valores católicos. En una entrevista concedida al programa informativo de la CBS Face the Nation en un solemne domingo de Pascua, el cardenal Welton de Gregory, arzobispo de Washington, expresó reflexiones significativas sobre la fe y el enfoque selectivo de algunos fieles, incluidas figuras públicas como el presidente Biden. Describió al presidente como un católico de buffet, término que utiliza para referirse a aquellos que seleccionan aspectos de la fe que les parecen atractivos mientras descuidan o incluso contradicen otras enseñanzas esenciales. Este comportamiento, según el cardenal, pone de relieve una práctica religiosa que prefiere la conveniencia a la plena adhesión a las enseñanzas de la Iglesia. Este enfoque es problemático porque socava la integridad de la fe católica, que requiere un compromiso completo y universal con todos sus principios, no solo con aquellos que son menos exigentes o más consistentes con las tendencias culturales dominantes. Tras la promesa del presidente Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2024 de trabajar para restaurar Roe v. Wade como la ley del país, el cardenal Gregory señaló algunas inconsistencias significativas en las posiciones del presidente sobre cuestiones de la vida. Según el cardenal, el presidente elige ciertas cuestiones de la vida que prefiere apoyar, ignorando deliberadamente los orígenes y las conclusiones naturales de la vida misma. El cardenal subrayó que la vida comienza en el momento de la concepción y termina con la muerte natural, subrayando que no se puede elegir selectivamente qué aspectos de la vida respetar. Declaró claramente que un verdadero defensor de la vida debe respetarla en todas sus formas y fases, sin excepción. Este llamado a la coherencia e integridad de la fe católica tiene como objetivo enfatizar la importancia de un enfoque holístico e incondicional del respeto a la vida, pilar fundamental de las enseñanzas católicas. El derecho canónico, concretamente el Canon 751 del Código de Derecho Canónico, define rigurosamente las consecuencias espirituales y comunitarias del rechazo de las verdades fundamentales de la fe católica. La herejía se describe como el rechazo obstinado o la duda obstinada, después del bautismo, de una verdad en la que se debe creer con fe divina y católica. La apostasía se manifiesta por el repudio total de la fe cristiana, mientras que el cisma es el rechazo de la sumisión al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia que están sujetos a él. Tales actos no son solo desviaciones doctrinales, sino que se consideran graves traiciones, ataques directos contra la esencia misma de la comunión eclesial. El Canon 1364, párrafo 1, establece que los apóstatas, herejes y cismáticos incurren en la tae sentiae, o excomunión automática, que es independiente de una declaración formal de la autoridad eclesiástica. La excomunión representa una ruptura dramática con la comunidad católica y el individuo excomulgado permanece aislado de la comunión eclesiástica hasta que se arrepiente, confiesa y recibe la absolución de sus pecados, normalmente con la remisión de la sentencia administrada por un sacerdote en el sacramento de la penitencia. Esta rigurosa disciplina eclesiástica subraya la seriedad con la que la Iglesia considera las desviaciones de la fe ortodoxa, considerándolas no solo errores personales, sino también peligros que pueden socavar la integridad y la unidad de toda la comunidad de fieles. El mes pasado, el 23 de abril, el presidente Biden reforzó aún más su apoyo al aborto durante una manifestación antiaborto en Tampa, Florida. Este hecho desató una intensa controversia, particularmente cuando, según informes de los medios, Biden hizo la señal de la cruz mientras un seguidor lo felicitaba en el escenario. Este gesto fue duramente criticado por su evidente contraste con los valores católicos. En particular, el arzobispo José Ignacio Munilla, durante su programa de radio en Radio María España, calificó la acción de Biden como un gesto sacrílego y una profanación de la señal de la cruz. El obispo destacó que la señal de la cruz es un símbolo sagrado que recuerda el sacrificio de Jesús, que dio su vida por todos los inocentes y para restaurar la santidad y la inocencia de la humanidad. El uso de este signo sagrado en un contexto de apoyo al aborto, práctica que la Iglesia considera un pecado grave, se considera un acto de blasfemia, un abuso escandaloso de un símbolo que debería suscitar respeto y veneración.
La acción de Biden no solo planteó profundas cuestiones teológicas, sino que también provocó una reflexión sobre la coherencia e integridad de los políticos que se autodenominan católicos, generando dudas sobre su adhesión a los principios fundamentales de la fe que dicen defender. Según el párrafo 2120 del Catecismo de la Iglesia Católica, el sacrilegio consiste en la profanación o trato indigno de los sacramentos y otras acciones litúrgicas, así como de personas, cosas o lugares consagrados a Dios. El sacrilegio se considera un pecado grave, un pecado directo. Una afrenta al carácter sagrado y la dignidad de los ritos y símbolos que son los pilares de la fe católica. El gesto de la señal de la cruz, uno de los más profundos y significativos en la expresión de la fe católica, simboliza la pasión de Cristo y nuestra fe en la Trinidad. Es un acto que debe realizarse con respeto y reverencia, reflejando la profundidad del sacrificio de Jesús y el misterio de la fe que une a los fieles de todo el mundo. Abusar de este gesto, como puso de relieve el incidente con el presidente Biden, no es solo una cuestión de violación de la etiqueta litúrgica, sino que representa una falta de respeto por la esencia misma de la doctrina católica y el sacrificio redentor en el corazón de la fe cristiana. Este mal uso transforma un símbolo de devoción y ofrenda en un instrumento de división y escándalo, socavando la integridad del testimonio cristiano en el mundo contemporáneo y causando dolor y confusión entre los creyentes que consideran uno de sus símbolos como el más sagrado utilizado en contextos inapropiados. La carta de San Pablo a los Gálatas nos recuerda con fuerza que de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Gálatas 6:7. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En este contexto de desafíos morales y decisiones controvertidas, es fundamental no cansarnos de hacer el bien, porque, como promete San Pablo, con el tiempo cosecharemos, si no nos cansamos. Gálatas 6:9. Estas palabras nos instan a buscar la justicia y la verdad, incluso cuando las circunstancias son difíciles o cuando la cultura dominante parece moverse en la dirección opuesta. Es una invitación a permanecer firmes en la fe y apoyar activamente a todos, pero especialmente a quienes comparten nuestra fe católica. En estos tiempos de rápidos cambios culturales y sociales, es imperativo demostrar intransigencia frente a la corrupción de la fe, especialmente cuando emana de figuras prominentes con una gran influencia pública y mediática. La responsabilidad de mantener intactos los principios católicos es aún más crucial cuando quienes tienen poder político o cultural optan por interpretar la doctrina de manera selectiva o contradictoria. La fe no es un menú donde elegir lo agradable y rechazar lo que no lo es un compromiso total con la verdad enseñada por la Iglesia y respaldada por las Escrituras. Ante tales desafíos, la Iglesia debe presentarse como centinela, vigilante y valiente, dispuesta a denunciar cualquier desviación de la verdad. Es nuestro deber proteger la integridad de la fe, no solo para nosotros sino para todas las generaciones futuras. Cuando figuras influyentes comprometen la fe a través de declaraciones públicas o acciones que contradicen las enseñanzas católicas, debemos responder con firmeza y claridad, sin permitir que la verdad sea oscurecida o alterada por razones políticas o sociales. Entonces, al aprovechar la oportunidad que se nos presenta, debemos ejercer nuestra fe con integridad y coherencia, demostrando a través de nuestras acciones que el mensaje de Cristo está vivo dentro de nosotros. La adhesión a estos principios no solo nos acerca a Dios, sino que fortalece nuestra comunidad, apoyándonos unos a otros en el camino hacia la santidad. Que Dios nos conceda la gracia de vivir según estas verdades, para que podamos ser testigos brillantes de la fe en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y redención. ¿Qué piensas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.